Declara conmigo, hoy nos vamos de Egipto. Espérate que todavía no han despertado. Mira bien lo que estoy diciendo. Declara conmigo, hoy nos vamos de Egipto hacia la tierra prometida. Vamos, si es para el Señor, dale más fuerte. Un grito de júbilo, iglesia. Para los que ven esa línea roja ahí, los probablemente se están preguntando, ¿por qué Carlos siempre trae cosas por ahí? Que si la vez pasada trajo una caja, la vez pasada se puso una camisa y que de Golden State. Siempre traigo algo, ¿verdad? Y yo me siento más cómodo con algo que se puede ver, algo que podemos entender visualizándolo. Porque la realidad es que muchos de nosotros somos visuales y así lo podemos entender. Y esa línea representa hoy lo que decía el anuncio de la predicación, ¿verdad? Punto sin retorno. Point of no return. Si lo pueden poner por ahí, ¿lo tienen? Point of no return. Si nos podemos poner de pie rapidito. Todos si nos podemos poner de pie rapidito para leer la palabra. Dice en Salmos 23:4. Quizás lo has escuchado, pero lo quiero leer en esta versión. Puedo cruzar lugares peligrosos y no tener miedo de nada, porque tú eres mi pastor y siempre estás a mi lado. Me guías por el buen camino y me llenas de confianza. Amén. A ver cuántos lo creen. Amén. Pueden tomar asiento. Y hoy vengo a contar una historia que quizás muchos de ustedes conocen o han escuchado. ¿Cuántos han escuchado de Moisés? Muchos, ¿verdad? Ok. Quiero hablar una historia o parte de la historia basada en Éxodos 14. Y fue cuando Faraón deja ir al pueblo y le da el pueblo a Moisés para que él se lo lleve y sean libres de Egipto, ¿no? Y a mí me interesa mucho esta historia porque fueron muchas cosas las que tuvo que pasar Faraón para que dejara ir al pueblo. Dice la palabra que Dios endureció su corazón. No en una, no en dos, no en tres, no en cuatro ocasiones. Más de una ocasión Dios endureció el corazón de Faraón para que dejara ir al pueblo. Para que creía que había algo más poderoso de lo que él era. Y aquel era obviamente Dios. Jehová, dice la palabra. Y me interesa mucho porque cuando deja Faraón ir al pueblo, deja ir a los israelitas, al pueblo de Israel, y Moisés llega al desierto, dice la palabra que hubo una columna de nubes que por la mañana los acompañaba de día y de noche una columna de fuego. Qué interesante la protección de Dios, que cuando Él te dirige, Él siempre va a mostrarse. No sé si me entendiste. Cuando Dios dirige nuestra vida, Él siempre va a mostrarse. Si tu vida no está siendo dirigida, es porque Dios nos está mostrando en tu vida. Y hay algo que hay que trabajar para que Él se muestre en nuestra vida. Amén. Entonces, Dios mandó a Moisés a acampar en el Mar Rojo, frente al Mar Rojo. Y me interesa mucho porque el pueblo cuando llega ahí, pues están entrando al desierto y se encuentran frente al Mar Rojo. Y tú imagínate que estás en el desierto y estás siendo dirigido por Dios, pero te detienes ahí frente al Mar Rojo. Y me imagino yo, ¿y ahora para dónde vamos? Yo me preguntaría eso, ¿y ahora para dónde vamos? Si aquí nos detuvimos, ¿qué vamos a hacer aquí? Y me da mucha risa cuando lo leía, porque Dios le decía a Moisés, acampa ahí. Yo voy a endurecer el corazón de Faraón y hacerle creer que ustedes están en ese lugar y hacerlo pensar que es porque no tienen a dónde ir, que es porque se perdieron. Lo dice en Éxodo 14:3 y lo podemos leer rapidito. Éxodo 14:3 dice, el faraón va a pensar, los israelitas andan perdidos en esa tierra. El desierto los tiene acorralados. Verso 4. Yo por mi parte endureceré el corazón de Faraón para que los persiga
Voy a cubrirme de gloria a costas del faraón y de todo su ejército. Y los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Así lo hicieron los israelitas. En la Reina Valera dice: seré glorificado en faraón y en su ejército. Yo no sé si usted sabía que Dios se puede glorificar aún en tus enemigos. No, lo quiero repetir de nuevo. Yo no sé si usted sabía que Dios se puede glorificar aún en tus enemigos. Cuando alguien habla mal de esta iglesia, cuando alguien habla mal de mí, habla mal de mi esposa, alguien de aquí, de Casa del Rey, o algún hijo de Dios, cuando alguien habla mal de un hijo de Dios, lo que está haciendo es que otros busquen averiguar qué es lo que está ocurriendo. Y cuando descubren lo que está ocurriendo en la vida de esa persona, se dan cuenta que es Dios que realmente está obrando. ¿Qué pasa? Que entonces Dios se glorifica aún con tus enemigos, porque es para que conozcan de Él a través de ti, aunque los otros te critiquen. My God. ¿Tú sabes cuántas personas tuvieron que criticar a Moisés? Pero mira dónde llegó. Mira dónde llegó el pueblo, a la tierra prometida. No importa quién te critique, iglesia, Dios se va a glorificar aún en tus enemigos. Aleluya. Y eso es una de las cosas que yo me preguntaba: ¿y cómo? ¿Cómo puede ser glorificado el Señor? Y hasta que Dios me llevó a esa parte. Bueno, pues cuando te critican y buscan más información de ti y se dan cuenta que realmente es Dios que está obrando, pues ya hicieron que tu nombre se reconociera por las críticas, pero el nombre que se hizo realmente reconocido fue el de Dios. Amén. Aleluya. Mira, y entonces Faraón envía al ejército. Dice que la palabra que envió alrededor de unos 600 carros con caballos y todo, y envió prácticamente todo el ejército. Y lo envió hacia el Mar Rojo, a donde estaba ubicado, donde estaba acampando el pueblo de Israel. Y dice la palabra que mientras acampaban, el pueblo, el ejército de Egipto los alcanzó rápidamente. Imagínate que tú estés tranquilo, estés acostado, estés durmiendo, y de momento tú comiences a escuchar el ejército de Faraón llegando. Que los nervios, me imagino, como a uno se le levantan, porque espérate, que se supone que yo saliera de allá de Egipto y ahora estoy aquí. Y ahora Faraón envió a su ejército a perseguirnos a nosotros. Y dice la palabra que estaba a los talones, estaba cerquita ahí del pueblo, y lo único que dividía a Faraón del pueblo era la columna de fuego, la protección de Dios. Mira esto, qué interesante. Y el pueblo comienza a reclamarle a Moisés: Moisés, pero ¿para qué nos sacaste de Egipto? Aquí voy rapidito a exactamente una de las cosas que dijeron. Le reclamó Moisés y le dijeron: ¿por qué nos sacaste de Egipto si luego nos iban a venir a matar en el desierto? O sea, ¿para qué? ¿Para qué tú me libertaste? ¿Para qué me sacaste de allí si luego venían a matarme acá en el desierto? ¿Acaso no había sepulcros en Egipto? Y yo a veces me enojo. Yo a veces me enojo porque cuando leía esto dije: pero qué cabezones son estos israelitas. Y qué cabezón a veces soy yo también, porque muchos somos cabezones. Nos sacan de Egipto, o sea, Dios me liberta, y luego porque algún enemigo se me acerca a querer hacerme daño, yo voy a reclamarle a Dios. Eso fue lo que hizo el pueblo de Israel. Y te pregunto, iglesia, ¿alguna vez le has reclamado a Dios? Porque yo muchas veces lo he hecho. ¿Tú sabes cuándo yo le he reclamado a Dios? Cuando han pasado años y todavía quizás no veo una promesa cumplirse. ¿Tú sabes cuándo le he reclamado a Dios? Cuando aún no entiendo sus planes. ¿Y sabes por qué muchas veces le reclamamos a Dios? Porque estamos falta de agradecimiento. Cuando una persona es agradecida, no le reclama a nadie, sino que simplemente le da gracias por lo que tienes. Amén. Lo repito otra vez, ¿o lo entendieron? Dile al que está a tu lado: ¿lo entendiste? Dale al que está a tu lado sin miedo, dale. ¿Lo entendiste? Hay que ser agradecido. Amén. Aleluya. Ahora te pregunto: ¿y qué harías tú si estás ahí frente al Mar Rojo y escuchas ahí a Faraón llegando, tocándote los talones, escuchando el ejército, escuchando los caballos, escuchando que está aproximándose una guerra y que lo más probable vayas a morir? Esas son las circunstancias de la vida que te dicen que hay algo difícil ahí, que no vas a poder salir, pero Dios sigue estando ahí, la columna de fuego sigue estando ahí
protegiendo tu vida. ¿Sabes qué también aprendí? Que no podemos confiar en algo que no conocemos. Y aunque el pueblo de Israel siguió a Moisés, no confiaba del todo en el Dios que conoció a Moisés. Cuando tú confías en algo o en alguien, por ejemplo, y me voy a explicar aquí. Si yo acabo de conocer a una persona y hay una mesa delante de mí y yo vengo y pongo $1,000 en esa mesa y no conozco a la persona, es más, hasta $1, y no conozco a esa persona y le digo, brother, cuídame eso ahí a lo que yo regreso. ¿Tú crees que tú vas a confiar en esa persona y dejar esos $1,000 ahí? A ver, ¿cuántos van a confiar? Nadie. Nadie va a confiar, ¿verdad? Ahora, ¿qué tal si tú conoces a esa persona? ¿Qué tal si tú ya sabes el comportamiento de esa persona? ¿Qué tal si esa persona ya ha tenido acercamientos contigo? Ya conoces su vida, él conoce la tuya. Entonces vas a tener la confianza de hacerlo. Para yo haber conocido más a mi esposa, yo tuve que dedicarle tiempo. Para yo haber conocido sus intenciones, y aunque no la conozco del todo, y es verdad, pero la he aprendido a conocer más. Y a causa del tiempo en que le dedico, me lleva a confiar más en ella. Así mismo es con Dios. Porque cuando tú le dedicas más tiempo a Dios, tu confianza con Él aumenta. Y entonces Dios puede confiar en ti para poder hablarte en lo secreto. Mi esposa es la única persona que puede susurrarme al oído, porque ella y yo tenemos una intimidad. Cuando tú y Dios tienen una intimidad, Él puede susurrar a tu oído y hablarte. Así que el tiempo que le dedicamos a Dios es lo que nos va a llevar a conectarnos más con Él. Y eso pasaba con Moisés. Fue el tiempo en que pasó con Dios, por eso él confiaba. De que aunque Faraón regresara, no importaba, porque ya él confiaba de que Dios lo iba a hacer, aun cuando no entendía la circunstancia. Me da risa que el pueblo, cuando le reclamaba a Moisés todas las cosas que le dijeron, Moisés le decía al pueblo, tranquilo, allá no van a volver. A Faraón no van a volver, se los aseguro. Y se quedó así, tranquilo, dijo eso. Y luego fue a donde Dios, y Dios le dice, ¿y para qué vienes a donde mí? Si ya tú sabes lo que tienes que hacer. Párate del frente del mar y levanta tu vara y abre el mar rojo. ¿Cuántas veces hemos sabido lo que tenemos que hacer? Y porque nos distraemos con otras personas, las cosas que nos dicen, otras personas, los comentarios que nos dicen, y nos distraemos. Y entonces no podemos ejercer lo que sabemos que tenemos que hacer. ¿Cuántos sabemos que tenemos que orar? Pero cuando estamos cansados, cuando estamos después de un día de trabajo agotados, no queremos hacerlo. Pero sabemos que lo tenemos que hacer. ¿Cuántos sabemos que tenemos que sembrar para poder cosechar? Pero en muchas ocasiones no sentimos hacerlo. Mire, la carne nunca va a sentir hacer algo para Dios, pero el Espíritu sí. Y eso es lo que tenemos que dejar en nuestras vidas como lo primero, que sea nuestro espíritu, que sea más fuerte que nuestra carne. Y aquí es donde vengo. Aquel que ve como Dios, esto pasa muchas veces. Aquel, por ejemplo, como aquel que ve que otros prosperan, pero de repente él no prospera. ¿Cuánto le ha pasado eso? Que yo veo que a Dios le cumple la promesa a uno aquí y a el otro se la cumple y a mí no me la cumple. ¿Cuántos han visto que también tú siembras, pero Dios prospera aquel, pero todavía a mí no me prospera? ¿Cuántos han visto otros ser libres, pero aún yo no soy libre? Y sabes que a veces es falta de confianza en Dios, es falta de confiar tu vida a Dios. Porque como decía, hasta que tú no lo conozcas más, hasta que tú no confíes en Él, hay cosas en tu vida que no se van a desatar aún. ¿Tú sabes por qué? Porque si no, no vas a poder valorar las cosas que Dios te quiere dar. Si Dios te da algo hoy que todavía no es el tiempo, no vas a valorarlo de la manera en que Él quiere que tú lo valores. Porque cuando valoramos algo, seremos agradecidos. Amén. Como decía esa línea significa el punto sin retorno. Y yo quiero que la iglesia completa diga conmigo, bye bye Egipto. No, pero lo quiero escuchar más fuerte. Bye bye Egipto. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás.
Para llegar a ese punto sin retorno, tenemos que confiar en Dios. Su manera es mi ahora y mi manera queda en el pasado. ¿Cómo es esto? Bueno, que cuando estamos al frente de la línea, eso lo puse, ¿verdad?, para que pudiéramos visualizar. Cuando estamos delante de ese punto sin retorno, ahí decidimos, si yo me quedo acá, va a ser a mi manera. Si yo voy hacia adelante con Él, va a ser a su manera. Mi manera queda en el pasado, su manera es mi ahora. Pero hay que entender algo, su manera son sus términos y mi manera son mis términos. Cuando es su manera, ya lo que yo diga no es, sino que es lo que Él diga, es lo que haremos. Dice su palabra que sus planes solo Él los conoce y que no son planes de mal, sino que son planes de bien, con un fin de darnos un futuro lleno de ¿qué? De esperanza. Amén. Ahora, mi manera es basada en la lógica. Pero para vencer la lógica, tienes que confiar en el gran yo soy. Y yo asocio la lógica con Egipto. La lógica me dice, bueno, me quedo en Egipto porque no tengo lo suficiente para salir de aquí. Y Dios por el otro lado me dice, en sus términos, tú no tendrás lo suficiente, pero yo soy más que suficiente. Aleluya. La lógica en Egipto me dice, yo soy débil. ¿Y cuántos aquí la realidad? Somos débiles. Sin Dios realmente no somos fuertes. Pero el gran yo soy, en sus términos, dice, yo soy tu fortaleza. Aleluya. La lógica me dice, no soy digno de nada, absolutamente nada. Pero el gran yo soy, en sus términos me dice, yo te hice digno. Amén. Entonces yo puedo seguir con esto. La lógica me dice, yo estoy atado, esclavizado aquí en Egipto, pero el gran yo soy me dice, yo soy tu libertad. Aun cuando me sienta solo y no tengo a nadie con quien hablar, dice el Padre, yo soy el que habla contigo. Lo dice la palabra en Juan 4:26. Mira que más interesante y me voy un poco más profundo en cuanto a muerte. Lázaro, quien llevaba 4 días muerto. La lógica decía que esta persona no va a resucitar. Lleva 4 días. Y la realidad, antes no habían doctores como los hay ahora. Alguien puede llevar bastante tiempo muerto, pero lo pueden lograr con la medicina o algo, resucitarlo, ¿verdad? Pero en los tiempos de antes no era así. 4 días muerto. Pero el gran yo soy dice, yo soy la resurrección y la vida. No importa la lógica que tú puedas tener. Si es por el gran yo soy, Él es más que suficiente. Él es tu fortaleza. Él te hace digno. Él es tu libertad. Él es el que habla contigo. Y Él es la resurrección y la vida. Cuando andabas muerto en pecado, Él fue la resurrección y la vida. Aleluya. Me encanta porque esto dice Jesús. Yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Y nadie va al Padre sino por mí, por Jesús, por medio de Él. Mi mente fue rota cuando yo comencé a pensar diferente. Mi esposa conoce que yo a veces soy una persona que usa mucho la lógica. Y la verdad me ha costado mucho trabajo cambiar esa mentalidad porque todo lo quería hacer yo. Yo quería proveer, yo quería dar esto, yo quería hacer aquello, yo y todo yo y todo yo y todo yo. Porque esa es la lógica te lleva a hacer todo tú. Pero hasta que empecé a darle esa parte a Dios, ¿tú sabes qué? Señor, tú esto, tú lo otro, tú aquello, y yo simplemente te obedezco. Y ahí fue que comencé a ver la mano de Dios en mi vida. ¿Sabes? En tu lógica tú nunca vas a poder ver una salida en el desierto. Porque cuando estás rodeado del Mar Rojo y estás en el desierto y miras izquierda, derecha
y lo único que ves es arena y arena, y en el otro lado lo que ves es agua, agua, y la lógica te dice: de aquí yo no salgo, estoy perdido. Pero en Dios siempre habrá un camino, aun cuando tus circunstancias muestran lo contrario. Amén. Dios te dice hoy, iglesia: yo soy el Dios que llamo a las cosas que no son como si fuesen. O sea, tú podrás estar frente al mar rojo, podrás estar ante el desierto, pero yo soy el Dios que llama a las cosas que no son como si fuesen. Y en donde no hay camino, yo lo puedo abrir. Aleluya. Yo quiero que te grabes ese versículo en la mente. Romanos 4:17, que dice que Él es el que llama las cosas que no son como si existieran. Quiero que te lo grabes bien en la mente. Pastor dijo un punto importante en la predicación pasada. Antes de que tú comenzaras la carrera, ya Dios te había dado la victoria. O sea, en otras palabras, antes de que Faraón te dejara ir de Egipto, ya Dios te había visto cruzar el mar rojo. My God. Wow. Cuando el mundo aún no había conocido tu existencia, ya Dios conocía tu final. Lo repito, cuando el mundo no conocía tu existencia todavía, Él ya conocía tu final. Aleluya. Me explico, o sea, pon tu mirada en Jesús y verás la salida. Algunos te podrán llamar pecador, pero Dios te llama justo. Algunos te podrán llamar huérfano, pero Dios te llama hijo. Muchos te llamarán imperfecto, pero Él te llama perfecto. Y el mundo podrá intentar condenarte, pero en la cruz Jesús pagó tu condena. Esto no es con lógica, porque la lógica no hace sentido cuando se trata de fe y se trata de lo sobrenatural. Solo confía en Jesús y no mires atrás, porque este es el punto sin retorno. Cada uno de nosotros en algún momento de nuestra vida hemos tenido ese punto de no retorno. Muchos de nosotros y todo aquel que ha creído en Jesús tuvo ese punto de no retorno. A ver cuántos se pueden acordar, quizás haga memoria de un momento en que usted diga: you know what, aquí fue mi punto de no retorno. Y cuando yo y mi esposa llegamos aquí, eso fue un punto sin retorno hace 5 años atrás. Porque en la realidad yo tenía miedo porque no conocía. Yo pude haber sabido inglés, pero no sentía que era lo suficientemente bueno como para llegar acá. Y tuve miedo, mi esposa lo sabe, tuve miedo por algo nuevo que no conocía. Ni tan siquiera conocía bien al pastor y él me abrió las puertas de su casa. Ni tan siquiera había nunca vivido en Estados Unidos. Pero decidí obedecerle a Dios cuando me dijo: ve. Pastor me dijo una vez: ven, y si no te sale bien, pues obedeciste y lo intentaste y regresaste. Pero inténtalo. Y esa fue una de las palabras que yo dije: you know what, lo voy a hacer. Una persona que amo mucho una vez me dijo: Dios me habló hace mucho tiempo y no lo obedecí. Nunca me fui para donde Él me envió. Y siempre me he lamentado pensando: ¿qué hubiera sido si me hubiera ido? Y me dijo: ve y hazlo si Dios te envía. Y así lo hicimos, y en estos pasados últimos 5 años de lo que llevamos aquí en nuestra vida, hemos visto la fidelidad de Dios como nunca antes. Hemos visto cómo Él cumple sus promesas y Él nos ha mostrado que Él fue, Él es y siempre será fiel con todas y cada una de sus promesas. Dios, puedo decir que libró mi hogar de la miseria. Dios libró mi hogar de la incredulidad. Dios libró mi hogar de la depresión. Incluso hasta me sanó de la espalda, porque yo cuando vivía en Puerto Rico, le pueden preguntar a mi esposa, cuando iba al hospital, que me atendía, me inyectaban como 2 o 3 veces. Y me ponían insoportable, porque después de inyectarme, lo que a uno le da es sueño. Y me dejaban esperando ahí 2 horas en el hospital después de inyectado. Me ponía por una cosa insoportable. Yo creo que en la vida tú has vuelto a ver eso de mí. O todavía sigo siendo insoportable. Más le vale que conteste bien.
Pero imagínense, hasta Dios me sanó de la espalda. Y hoy cada vez que, me acuerdo una vez, estaba trabajando en Marsh. Y me acuerdo, Brian, no sé si te acuerdas, Brian, que me dio un dolor de espalda y tú te preocupaste, ¿verdad? Y yo dije, tranquilo, que de aquí a un rato esto no va a estar. La primera vez que yo sentí que Dios me sanó fue por fe. Y le dije a Dios, y le hablé a mi espalda. Y le dije, tú no perteneces aquí. Tú no tomas dominio de mí. Te vas ahora en el nombre de Jesús. ¿Y sabes qué pasó? Se fue. Y cada vez que siento la espalda cansada y me da un poquito de dolor, ¿sabes qué hago? Tú no perteneces aquí. Tú no tienes parte en mí. Te vas en el nombre de Jesús. ¿Y sabes qué pasa? Se va. Para que vean realmente cuando uno confía en Dios, Dios hace el milagro. Porque ya el milagro estuvo ahí. Antes de que el mundo fuera formado, ya Él te conocía. Antes de que tú le pidieras algo al Señor, ya Él sabía lo que tú le ibas a pedir. ¿Tú crees que Dios no conoce tu necesidad? ¿Tú crees que Dios no ve tu condición? Él la ve. Si piensas que el proceso en el que estás no puedes pasarlo, déjame decirte algo. Dios sabía la condición que te encontrabas cuando te dio el proceso. Quiere decir que en ti está lo suficiente para poder obtener la victoria. Aleluya. Punto sin retorno. Sabes que yo sé que hay personas que también Dios le ha mostrado su fidelidad, pero aún tienen su mirada en lo que aún no tienen. Aún miran atrás hacia Egipto. Y hay cosas que vas a obtener la respuesta instantáneamente, pero hay procesos que toman tiempo. Y Dios solo quiere que confíe en su perfecto plan. Lo que he aprendido es a no lamentarme en lo que no tengo, sino a ser agradecido por lo que Dios me ha dado. Y estar con ustedes aquí, para mí es un regalo poder compartirles una palabra que en algún momento en mi vida a mí me transformó. No se trata de lo que no tengo, se trata de lo que ya Dios me dio. Y aun cuando no pueda ver las cosas, confío en Él porque sé que Él será fiel. Amén. Para alcanzar lo mucho, primero tienes que aprender a ser fiel en lo poco. Leía un libro que decía, en manos de Dios, lo que está destinado a destruirte puede convertirse en una fuente de rescate. Cuando fueron a matar a los primogénitos, que Faraón envía a matar a los primogénitos, a Moisés lo pusieron en una canasta y lo pusieron en el río Nilo. Su hermana lo siguió todo el transcurso del camino, pero en el río habían cocodrilos. Imagínate una canasta en el río lleno de cocodrilos. ¿Tú crees que no se lo van a comer o por lo menos no se va a virar la canasta y se va a morir el muchacho? No. ¿Por qué? Porque lo que estaba destinado a destruirte puede convertirse en una fuente de rescate. Y la fuente de rescate no tan solo es para ti, sino todo aquel que conozca de lo que Dios hizo en ti. Tú puedes ser una fuente de rescate para otros. Tus procesos no los mires como, ay, pues tengo que pasarlos y sufro mucho aquí. No. Tu proceso puede hacerte ser una fuente de rescate para otro más, no tan solo para ti. Debemos cambiar nuestra mentalidad y pensar más en los que no tienen y los que necesitan. Porque aquellos quizás no tengan la fe que tú tienes hoy, pero necesitan escuchar de lo que Dios ha hecho en ti para poder creer. Amén. Ya casi voy terminando. Me falta me falta bastante. Pero por ahí voy. No, ya casi hace tiempo que no les hablo. Ya hace unos meses, ya mi esposa ya se me adelantó. Pero hoy quiero pasar más tiempo con ustedes. Creo que ¿hasta qué hora tengo? ¿Hasta las 4? 5. Ay, gracias. Aleluya. Ay, santo. Tú le dices eso a la pastora y tú sabes que va a dar para allá agua. Me está viendo, ¿verdad? Te amo. Tú sabes que yo te amo. Mire, ya casi voy terminando, en serio, ya casi voy terminando. ¿Sabe? Yo quiero contar un testimonio que pasó muy recientemente. Me da risa porque cada uno de mis trabajos, cada trabajo que Dios me da, conllevó un sacrificio. Y yo me acuerdo en el primer trabajo, que yo trabajaba en Metro vendiendo celulares. Y hubo un momento en que
pasó lo de el COVID y me quitaron las horas. Y realmente yo ganaba bien cuando hacía 55 horas, pero me bajaron a 40. Y entonces eran $9 la hora. Y entonces era yo solo trabajando. Mi esposa en ese entonces ya estaban comenzando con el negocio. Y pude venir como salía más temprano, comencé a venir a las clases los jueves fielmente. Y me di cuenta que eso era lo que me hacía falta. Yo pensaba que era el dinero o más horas para poder yo no alcanzar algo, otras cosas, pero realmente lo que me faltaba era más compromiso con el Señor. Y cuando me regresaron las horas de vuelta a 55, yo dije, yo no las quiero. Yo quiero salir temprano porque yo necesito estar en la iglesia a tal hora. Y el jefe hizo una excepción conmigo. Y me dijo, mira, está bien, tú cierra la tienda a la hora que te dé la gana, tú vete y ve a la iglesia, no tengo ningún problema. No le digas a nadie que hice esto contigo. Porque las otras tiendas tenían que cerrar hasta tarde. Pero conmigo lo hizo. Y yo, mira, callado. Aunque otros se enteraron, pero no importa. Y ese tiempo llegando aquí, me llenó más. ¿Y qué pasa? Que luego le pedí a Dios otro trabajo. Porque ya los $9 la hora no eran suficientes. Y le pedí a Dios un trabajo que me diera más tiempo para poder dedicarle a Él. Y luego Dios me abre la puerta. Me acuerdo en aquel entonces le dije, Señor, si tú me abres la puerta para un trabajo nuevo, yo te voy a dar el primer cheque completo, aunque se me haga difícil. Cuidado con lo que le prometes a Dios, eso te lo aseguro. Porque cuando Él lo hace hay que cumplirlo. Tan prontito se lo dije, no tardó mucho, que me llama Brian y me dice, bueno, aquí están dando trabajo. Y me acuerdo en aquel entonces pasaron como 6 meses que Andrea hasta había hablado conmigo primero y no me conseguía trabajo en donde ella estaba, y luego Brian me llama y fui hasta entrevistas, pero ahí fue y Brian me llama, mira, están pagando tanto la hora, y yo arranqué para allá. Y cuando me pagan el primer cheque, Dios me dice, ¿recuerda lo que me dijiste? Y yo, ay, está bien, Señor, yo prometí que te lo iba a dar y yo te lo voy a dar aunque me quede sin nada. Y me acuerdo que di esa primicia a Dios, mi primer cheque. Y me había llegado esa misma semana, cuando vi que se había ido bastante la cuenta de banco, el otro trabajo que tenía me envió la comisión del trabajo cuando yo pensé que no me la iban a enviar. Me la enviaron y esa semana me suplió completa con la comisión. Pero primero fue que cumplí la promesa a Dios. Es que Dios es fiel, iglesia. La segunda ocasión que pasa... Claro que ahí vi la gloria de Dios de una forma increíble en cuanto a cada vez que le entregaba a Dios más, Dios abría puertas y me ponía en favor y en gracia y me daban más o me pagaban más de una manera que yo ni me explico, porque ese es el favor y la gracia de Dios. Y ahora en el trabajo nuevo que estoy, para los que no lo sabían, pues sí estoy trabajando aquí cerquita en Thomasville, en la misma fábrica que trabaja Panchito, trabaja Jimmy, ahí trabajo con Brian, ahí está Alexander con nosotros también. Y fue otro proceso más, porque ya yo necesitaba más tiempo para Dios. Ya no me daba. Y yo le dije, Señor, yo necesito más tiempo para ti. Pero comencé a poner otras prioridades. Sí, pero yo necesito tiempo para esto, yo necesito tiempo para aquello. Yo necesito salir a las 3:30, porque yo necesito tiempo para aquello, para esto, para mí. Y no pasaba nada. Incluso Brian me llamó en una y me decía, bueno, por ahora no. Le dije, pero no hay nada. Y pasaba el tiempo y yo seguía creyendo. Me habían llegado ofertas y yo sentí no hacerles caso a la oferta. Hasta que un día le dije, Señor, yo solo necesito un trabajo que yo pueda cumplir con las promesas, que yo pueda cumplir con mi llamado, el llamado que tú me has dado, que yo pueda cumplir contigo más. Y tú sabes qué pasó ese día, man. Yo hice esa oración, Brian, el día en que llegué al trabajo, ese martes. Y en el primer break, no se tardó mucho, cuando yo cambié mi oración y dije que sea para yo cumplir más contigo, Señor. Cambió mi oración, Brian me llama. Están buscando empleados, pero ya. Y me puso al jefe y yo ahí comiéndome un sándwich. Se lo pueden preguntar a mi esposa. Brian hablándome y me pone al jefe y yo ahí. Y me habla un americano y yo, ay, santo, pero si me puso a... Y yo ahí tuve que dejar el sándwich y me fui del lonche y empecé a hablar con él. Y me dieron más de lo que yo pensaba. Yo solo me iba por tiempo, porque necesitaba más tiempo para Dios y Dios me recompensó. Y le dije lo mismo, Señor,
si tú me das un trabajo nuevo, yo te voy a dar la primicia, todo mi cheque. Y tan pronto confirma de que voy a comenzar un trabajo nuevo, Dios me dice, acuérdate de lo que me prometiste. Y he visto a Dios de una manera obrar en mi vida increíble, en las finanzas, porque me he dado cuenta que jamás ninguno de nosotros le va a poder dar a Dios lo suficiente, cuando Él ya es lo suficiente. Pero cuando ve la intención de tu corazón y ve que tú le das con sacrificio, Él se encarga de darte aún más de lo que tú esperas. Amén. Aleluya. Si es para el Señor, hazlo más fuerte. Y yo quiero decirte, iglesia, prepárate porque hoy Dios se va a glorificar en tu vida. Prepárate que hoy viene un desate, viene un tiempo nuevo para ti, y profetizo que hoy se establece un punto sin retorno.